Bienvenidos, queridos amigos de la tradición católica, a este nuevo encuentro con Lutero, el monje maldito. Estamos reflexionando en la vida de Lutero acerca de esa unión con esta ex religiosa Catalina von Bora. Y cabe preguntarse la razón por la que Lutero dio este paso. La primera pregunta que nos viene a la mente es: ¿fue por pasión? Él lo negó de manera terminante. No estoy enamorado ni inflamado, dijo. Quizás la razón fue su deseo de ser consecuente hasta el fondo con sus propios principios, de abatir una regla eclesiástica que consideraba pura invención humana, de liberar su vocación del yugo del celibato, o a lo mejor lo que buscaba era provocar un escándalo por mofarse del diablo y sus astucias, ya que para Lutero el acto carnal seguía siendo un pecado que Dios perdona por pura benevolencia. ¿Acaso él no había escrito: peca y peca fuertemente, pero cree con mayor fortaleza aún y alégrate en Cristo? ¿No encontraría la gracia aceptando totalmente su pecado? Todas estas razones juntas pudieron determinarle en esa dirección, y también, más sencillamente, la gran soledad que rodea al hombre cuando a su alrededor crecen las tinieblas del espíritu. Sobre ello ha escrito Enrique Bohmer: Lutero no se casó como el hombre normal, propter opus, por amor, ni propter opes, por mejorar sus condiciones económicas, ni tampoco propter opem, o sea, por procurarse la ayuda de una mujer que le cuidase en sus últimos días, sino en primer lugar propter conscientiam et religionem, porque su conciencia le impelía a confirmar con la obra lo que enseñaba con la palabra. Y luego, claro, como ya lo dijimos, propter diabolum et papam, para fastidiar al diablo y al papa. Siempre quedarán en el misterio las razones últimas de su decisión. De hecho, ya desde 1520 había aconsejado a los sacerdotes la vida matrimonial, sobre la base de que el celibato era algo diabólico y además una cosa totalmente imposible de guardar. Esto lo repetiría obsesivamente durante toda su vida. Pero no deja de resultar curioso que incluso en su soledad de Warburg persistiera en la idea de que para los monjes y religiosos que habían hecho libremente voto de castidad no valía el mandamiento divino de creced y multiplicaos, pero para los párrocos y demás clérigos sí. De manera que, aun siendo imposible y diabólico el celibato, los monjes debían continuar soportando su yugo. Esto no dejaba de ser una incongruencia, como trataron de explicarle Melanchthon, Karlstadt y Zwinglio. Al fin Lutero cedió, y fue entonces cuando escribió su virulenta diatriba contra los votos monásticos. En los años siguientes, no se cansó de escribir cartas, predicar sermones y publicar libros, recomendando encarecidamente el casamiento de curas, frailes y monjas. No hay en toda la historia un apóstol del matrimonio semejante a Lutero, aunque paradojalmente le niegue a este carácter sacramental. Es cierto que llegó a decir que todo acto conyugal es pecado, pero enseguida agregó que no era imputable porque la unión de hombre y mujer es un mandamiento absoluto y universal de Dios. En su nuevo estado, Lutero decía sentirse feliz, sobre todo cuando aparecieron los primeros hijos. Soy rico, mi Dios me ha dado una monja y 3 niñitos, decía. Soy más rico que todos los teólogos papistas del mundo entero, pues me contento con lo que poseo, y tengo del matrimonio 3 hijos que ningún teólogo papista tiene. Así Lutero parecía vivir tranquilo
en el mismo convento en que había sido fraile observante bajo la regla de San Agustín, y en la misma celda desde donde por algunos años había ejercido su oficio de superior y había pergeñado sus primeras invectivas contra las indulgencias y contra el papado. Sus hijos fueron 6, 3 varones y 3 mujeres. Al cuarto de ellos lo llamó Martín. Tenía aún pocos meses cuando un día su padre lo tomó en brazos y, para inculcarle sus ideas de que todos los pecados no constituyen un obstáculo a la misericordia de Dios, comenzó a jugar con el niñito diciéndole: ¿qué has hecho tú para que yo te quiera tanto? ¿Cuáles son tus méritos para ser heredero de mis bienes? Sí, ensuciándote y mojándote mereces que uno cuide de ti, que te atienda una niñera, que te den de mamar, y a todas estas cosas quiere tener derecho, y si no te las dan, llenas la casa con tus chillidos. Otro día, mirándole mientras Catalina le daba de mamar, exclamó ante los presentes: enemigos de mi niño son el Papa, los obispos, el duque Jorge, Fernando y todos los demonios. Pero este niñito no les tiene ningún miedo, sino que mama con gusto y no pregunta por sus enemigos. Tuvo aún 2 hijos más. A uno de ellos lo llamó Pablo, en honor al apóstol. Lutero deseaba que un día Pablo llegase a ser caballero o militar de categoría. De hecho, prefirió estudiar medicina en la universidad. A su vez, Pablo tuvo 6 hijos, que transmitieron a la posteridad la sangre y el apellido de Lutero hasta el siglo XVIII. Los que hoy conservan el apellido del reformador no proceden de este Martín, sino de su hermano Jacobo. El gran caserón del monasterio negro donde Lutero moraba con su esposa Catalina albergaba también en las antiguas celdas de los frailes a sus hijos y sobrinos, institutrices, tutores, viudas, pupilos, que allí comían y dormían. El antiguo convento se había convertido en una hospedería, donde se alojaban numerosos estudiantes y maestros, discípulos, amigos y admiradores de Lutero. Pagaban un módico precio, felices de convivir con el más famoso personaje de Alemania. Allí, el reformador se hacía obedecer sin chistar, sobre todo en lo que toca a la instrucción religiosa, no solo de sus hijos, sino también de los demás. Él mismo les explicaba las cosas fundamentales del catecismo, que debía saber todo cristiano, los mandamientos, el credo, algunas sentencias de la Escritura, y les enseñaba los medios más sencillos para orar. En aquel monasterio laico no faltó una abadesa mandona y dominante, el ama de casa, Catalina. Lo que mejor permite conocer la vida de aquel extraño grupo, así como circunstancias claves de la biografía de Lutero, es una compilación que hicieron sus amigos y comensales bajo el nombre de Charlas de Sobremesa, que nos permite saber lo que Lutero dijo y comentó con sus familiares y amigos desde 1531 hasta 1546, que fue el año de su muerte. Esta obra salió publicada luego de su muerte. De este modo, junto al epistolario del reformador de casi 2800 cartas, nos quedan las presentes charlas en 6 volúmenes que contienen una reserva inagotable de dichos espontáneos, confidencias, recuerdos de viejos tiempos, declaraciones, juicios críticos, rabietas, anécdotas, alusiones a los personajes de la época y de los sucesos que dejaron alguna huella en su vida. Sus comensales, que no se cansaban de interrogarle, se las ingeniaron en ponerlo todo por escrito con la mayor habilidad posible. No se trataba, por cierto, de discursos ni de sermones, sino de respuestas a preguntas concretas donde Lutero se manifestaba con total libertad y confianza. Allí recuerda sus tiempos de niñez y de juventud, de su vida en el claustro, de tantas peripecias por las que había pasado,
con numerosas confidencias autobiográficas. Se despacha a su gusto contra el pontificado romano, contra Erasmo de Rotterdam, contra el duque Jorge, contra Karlstadt, con Münzer, contra Zwinglio, contra el monacato, contra el sacrificio de la misa. Le agradece a Dios por haberle dado a conocer el verdadero evangelio. Se expresa con ardor sobre la fe en Cristo, sobre la misericordia divina. Dice lo que pensaba de los italianos, de los franceses, de los españoles, de los turcos, de los judíos. Da consejos sobre las escuelas y universidades, la educación de la juventud, la teología, la música, la predicación. Comenta los libros que ha leído. Su mujer, que intervenía demasiado, lo que alguna vez le echó en cara a su marido, era llamada la doctora. A veces se le notaba que había sido monja. Si al coser, por ejemplo, se pinchaba con la aguja, espontáneamente exclamaba «Ave María», lo que comentaba su marido, como si no tuviéramos a Cristo Consolador a quien invocar. Lutero pasó casi las 3 últimas décadas de su vida lanzando a través de sus escritos, cartas y charlas familiares, maldiciones, ultrajes, acusaciones morales y doctrinales, a veces falsas, otras exageradas, contra la Iglesia y el Papa, contra todos los obispos, contra todos los monjes, monjas y sacerdotes, contra todos los que él denominaba papistas, asnos papales, seguidores del anticristo y de la prostituta babilónica. Para ello recurrió a todas las expresiones alemanas y latinas que tienen que ver con la defecación y con las partes del cuerpo que la producen. Señala el padre García Villoslada que no conoce en toda la historia un desbordamiento tan atroz y persistente de odio contra una institución que le había amamantado y le había dado lo mejor que podía darle: la Biblia, los sacramentos, la tradición apostólica, el símbolo de la fe, las oraciones de la liturgia. Se podría pensar que hacia el fin de su vida sus diatribas amainarían, mas no fue así. En un sermón pronunciado en Wittenberg en 1546, se las agarró una vez más con la razón. Es la ramera mayor del diablo. Por naturaleza y por manera de ser, es una ramera nociva, una prostituta, la ramera designada para diablo, una ramera carcomida por la roña y por la lepra, que debiera ser aplastada y destruida. Tiradle fango a la cara para afearla. Está y debiera estar ahogada en el bautismo. Merecería la miserable ser desterrada a la parte más maloliente de la casa, a los retretes. Asimismo, insultaba a los teólogos de Lovaina, les llamaba burros, malditos puercos, panzas de blasfemadores, charcos putrefactos, y a los teólogos de la Sorbona, sinagoga del demonio y la más abominable prostituta intelectual que hay bajo el sol. Tampoco, claro, ahorró dicterios contra la Iglesia católica. Su lenguaje se desboca cuando se emplea en describir a la Iglesia de Jesucristo. No es para él sino la prostituta del diablo. Baste decir que en el espacio de 6 líneas repite la palabra ramera 12 veces. Lo mismo se diga del Papa. Es un asno tan grosero que no puede ni siquiera aprender la distinción entre palabra de Dios y doctrina humana. Las estima por igual. A lo largo de su vida nunca dejó de predicar, desde aquellos días de 1511, en que subiera por primera vez al púlpito de su convento, hasta casi la hora de su muerte. Jamás abandonó ese oficio. Cuando no podía predicar en alguna iglesia, lo hacía en su casa delante de comensales. Sus mismas lecciones universitarias tuvieron siempre mucho de sermón. Incluso en sus viajes, al pasar por ciudades o aldeas, trataba de subir al púlpito de los templos para comentar algún pasaje evangélico, repitiendo, claro,
sus doctrinas de siempre. Son muchos los volúmenes de sermones que de él se conservan. Su última predicación fue el 15 de febrero de 1546, 3 días antes de morir. Empezó citando las palabras de Jesucristo: «Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a los sabios y a los prudentes, y las revelaste a los pequeñuelos». ¿Quiénes eran esos sabios y prudentes? El Papa, los papistas y todos los herejes. ¿Quiénes eran los pequeñuelos? Él y todos los suyos. El odio teológico al papado fue la mayor potencia motriz que puso en actividad sus facultades y lo que sostuvo y alargó su vida hasta el fin. En los últimos años de su vida, Lutero, en cuanto a su actividad literaria, no podemos dejar de mencionar 2 escritos muy importantes. El primero es un vasto comentario al libro del Génesis. Él lo comenzó en 1535, pero lo prosiguió hasta 10 años después, cuando allí trata de Isaac, a quien su padre Abraham le prohibió casarse con una mujer cananea. Se enfurece contra los canonistas pontificios que permiten los esponsales sin el consentimiento y la voluntad de los padres. Yo jamás aprobaré ni defenderé el error y la necedad de los canonistas, sino que no haré caso de los cánones y tampoco haré casos del Papa. En latín, para aquellos que conocen un poco, la frase es mucho más contundente, no la diremos por respeto a la audiencia en español. Sed percacabo cánones et papam. El segundo escrito es un panfleto furioso que compuso en el año 1545, en menos de 60 días, poco antes de morir, contra el papado de Roma fundado por el diablo, es su título. En esta obrita, publicada 11 meses antes de su muerte, su canto de cisne, dicen algunos, reitera por enésima vez su crítica feroz, alcanzando una suerte de paroxismo. Los cardenales y toda la gentuza de la curia son hombres por delante y mujeres por atrás, porque toda la iglesia del Papa es una iglesia de prostitutas y de hermafroditas. El Papa mismo es un loco furioso, un falsificador de la historia, un blasfemo, un profanador, un tirano del emperador, de los reyes y del universo entero, un estafador, un bribón, un expoliador de los bienes eclesiásticos y seculares. Pero ¿quién podría enumerar todos esos crímenes?, decía Lutero, para que vean la furia. Y la gran pregunta que siempre nos hacemos nosotros aquí desde este programa es: ¿cómo puede ser respetado hoy como hombre de la espiritualidad, como ha sido tomado por algunos papas en estos últimos años, la figura de Lutero? Para calificarlo recurre al Papa a toda la gama de la zoología, desde cerdo y burro a rey de los asnos, perro, rey de las ratas, lobo, hombre lobo, león, dragón, cocodrilo,
larva, gusano, bestia, etc. Más adelante hace que el Papa le diga al demonio: ven, Satán, si tú poseyeras otros mundos además de este, yo querría poseerlos a todos, y no solamente adorarte, sino servirte como esposa. Esto le diría el Papa a el diablo en boca de Lutero. En cuanto a los actos pontificios, están todos sellados con la defecación del diablo y escritos con los de el asno Papa. Encara luego al Papa en persona: si yo fuese el emperador, sé lo que haría. Haría atar a todos esos granujas impíos, papa, cardenales y chusma papal. Los haría llevar a 3 millas de Roma. Allí se encuentra una extensión de agua llamada Mar Tirreno, baño perfectamente recomendado contra la peste, los daños y los crímenes de la santidad del Papa, de los cardenales y de toda la Santa Sede. Yo los sumergiría y los bañaría como corresponde. Y si, como sucede ordinariamente con los posesos y los locos, se muestran temerosos del agua, les colgaría al cuello para mayor seguridad la piedra sobre la cual están fundados con su iglesia. Allí juntaría las llaves que les sirven para atar y desatar todo lo que está en el cielo y sobre la tierra, para que puedan dominar en el agua según su voluntad. Y añadiría además una cruz pastoral y una cachiporra, para que golpeen el agua en el rostro hasta que el hocico y la nariz les sangren. Como ven, la furia de Lutero para con la Iglesia de Cristo era diabólica. Y así sigue. En nombre de todos nosotros convoco a la Santa Sede de Roma, esa sede donde se examinan los papas para saber si son hombres o mujeres. Si son hombres, que lo demuestren. Si son mujeres, les diré lo que dijo San Pablo, que en la Iglesia la mujer se calle. No deja de ser triste este grito desesperado de un moribundo que recoge en un instante sus últimas energías para lanzar al mundo una denuncia y una condenación testamentarias, cuyas cláusulas no disimulan su desilusión y derrota. El ápice de la diatriba se encuentra en el texto que escribió para comentar las alevosas caricaturas de Cranach sobre el Papa. Un historiador ha dicho que el tono mismo al que recurre es un ultraje a la buena educación y que sus versos caerían hoy bajo la atención de la policía. ¿Cuál fue la ocasión de este panfleto? Fue un hecho acaecido en esos momentos. En la ciudad de Espira, donde ya se habían celebrado varias dietas imperiales, se inauguró una vez más, en 1544, bajo la presidencia de Carlos V. Como en las otras ocasiones, no sirvió para nada. El emperador entendió que ya que el problema religioso no podía resolverse allí, debía dejarse la solución para el próximo concilio general. Pero, dado que su convocatoria, a pesar de todos los esfuerzos empeñados, era incierta e insegura, se encargaría de ello la Dieta Imperial, convocando un concilio que se reuniría pronto en Alemania con la presencia del emperador. Cuando Paulo III se enteró de esto, se disgustó sobremanera y envió una seria amonestación a Carlos V por haberse atrevido a tomar decisiones en materia religiosa y sobre todo hablar de un concilio general sin nombrar al Papa. Fue entonces cuando apareció el panfleto de Lutero. Comienza con un juego de palabras imposibles de traducir textualmente o de entender el sentido en el español. El infernalísimo Padre, que en alemán suena muy parecido al Santísimo Padre. San Paulo III, como si fuera obispo de la Iglesia romana, decía Lutero, ha dirigido 2 breves a nuestro señor emperador Carlos V, en el que se enfurece. Agrega enseguida que el Papa anuncia casi por 5ª vez un concilio que nunca se hace, sobre el cual él puede ejercer su plena potestad. Que por tal concilio le dé gracias al malvado demonio, y no asistan a él sino el malvado demonio con su madre, su hermana, el Papa, los cardenales y demás residuos que hay en Roma,
de la infernal basofia. Y prosigue. El breve del Papa Paulito al emperador Carlos prosigue así: debes saber que a ti no te toca elegir las personas que asistirán al concilio, sino que eso pertenece a nuestra jurisdicción. Vamos despacio, querido Paulito, escribe Lutero. Caro borrico, no bailes. Querido borriquillo papal, no bailes. Queridísimo asnillo, no lo hagas, porque el hielo de este año por la suavidad de los vientos está resbaladizo y te podrías caer y romper una pierna. Y si en este caso se te escapa, todo el mundo se reirá de ti y exclamará: diablos, cómo se ha ensuciado el asno papa. Oye, Papa Paulo, no tienes fe ninguna, ni tú ni tus hijos, cardenales y familia de la corte romana, respetáis a Dios porque sos puercos, igual que todos los papas tus predecesores. Si todavía me queda algo de fuerza, volveré a atacar tus bulas y breves e intentaré peinar las intonsas y largas orejas de ese gran borricazo. García Villoslada señala su extrañeza al observar que en este escrito Lutero insiste mucho en la corrupción moral del Papa de la Curia Romana, como si allí fueran todos sodomitas, incestuosos, amancebados, hipócritas, codiciosos, simoníacos, mentirosos, cerdos. De hecho, en esos tiempos la curia se había purgado mucho de sus antiguos vicios, pero supongamos que fuese merecedora de tales denigrantes apelativos. ¿Por qué Lutero insiste tanto en este aspecto, si a él todo lo de carácter ético le importaba muy poco? ¿Acaso no había dicho en 1533 que nuestra vida, la de los luteranos, es tan mala como la de los papistas? Y también en otro momento dijo: desde que la tiranía del Papa ha terminado para nosotros, todos desprecian la doctrina pura y saludable. No tenemos ya aspecto de hombres, sino de verdaderos brutos, una especie de bestias. No por nada Melanchthon decía: mirad esta sociedad evangélica, cuántos adúlteros, borrachos y jugadores, cuántos viciosos e innobles. Examinad los matrimonios, ¿son acaso más castos que entre aquellos a los que llamáis paganos? Concluyendo melancólicamente decía: no bastarían todas las aguas del río Elba para llorar las desgracias de la Reforma. Pero a su vez Lutero se sentía, como veremos enseguida, cada vez más responsable de esta decadencia moral. Decíamos antes del corte que Lutero se sentía cada vez más responsable de la decadencia moral de sus seguidores. Decía de estos que son 7 veces peores que antes. Después de predicar nuestra doctrina, los hombres se entregaron al robo, a la impostura, a la crápula, a la embriaguez y a toda clase de vicios. Expulsamos el demonio del papado y vinieron 7 peores. Por lo demás, aquellos a quienes había tratado de moralizar no se sonrojaban al arguirle con sus propias palabras. ¿No nos has enseñado que el hombre es incapaz de obrar el bien y de justificarse ante Dios? Al oír estos exabruptos, su cólera se incrementaba. ¡Viva la concupiscencia invencible!, gritaba indignado cuando le hablaban de nuevos escándalos. A su juicio, las mujeres alemanas eran marranas desvergonzadas.
Los campesinos y burgueses, unos ebrios entregados a todos los vicios. De los estudiantes apenas había de cada 1000 1 o 2 recomendables. Y Wittenberg, el Tabor de la divina iluminación, como lo llamó en su momento, ahora, según decía, era una Sodoma y Gomorra digna de todos los castigos. ¿Por qué entonces insistir ahora, ya al término de su vida, en las supuestas iniquidades de la sede de Pedro? ¿Acaso no había escrito en 1521 al conde Alberto de Mansfeld que no impugnaba al papado por su mala vida o sus malas obras, sino por su falsa doctrina? El historiador español García Villoslada opina que si así se expresaba, era por un interés propagandístico. De ese modo daba calor popular a su diatriba, destinada a la más amplia difusión, al tiempo que grababa a fuego en el corazón de sus lectores el odio, el asco y la repulsión hacia aquel papa asno. Conocía demasiado bien la eficacia de las campañas publicitarias, sobre todo si iban acompañadas de pinturas burlonas. De ese modo hacía que el magisterio del Papa se volviese intolerable. El Papa piensa así: como yo, que soy un burrazo, no leo libros, tampoco hay en el mundo hombres que los lean. Por eso, cuando yo hago retumbar mi rebuzno o suelto una ventosidad, todos tienen que admitirlo como dogma de fe. Escribía Lutero acerca del Papa. Y seguía con sus insultos. El Papa es cabeza de la maldita multitud de los peores bribones de la tierra, un lugarteniente del demonio, un enemigo de Dios, adversario de Cristo, destructor de las iglesias cristianas, maestro de todas las mentiras, blasfemias e idolatrías, archiladrón de las iglesias, robador de las llaves y de todos los bienes sacros y profanos, asesino de los reyes, instigador de toda clase de matanzas, el mayor burdelero de los burdeleros y fomentador de toda lujuria. Así concluye la primera parte del panfleto. El asno papal quiere dominar en la iglesia aunque no es cristiano ni cree nada. En la segunda parte, que es muy breve, se pregunta si es verdad o no que el asno papal nadie lo puede juzgar y condenar, según él se jacta furiosamente en sus excretos. No fue este escrito de Lutero, ya decrépito, su más vigoroso ataque, pero sí el más estruendoso. Podía ya reposar en paz. La impresión que causó entre los católicos fue de repugnancia y de desprecio. Piénsese que en esos precisos momentos se estaba dando inicio al Concilio de Trento. Poco antes de morir, pensó Lutero enviar su panfleto a los miembros de dicho concilio. De hecho, no pudo hacerlo. En cuanto a los grabados de Cranach, fueron por él inspirados. Cuando el año mismo de su muerte se le preguntó por qué los había incluido, respondió: yo sé que no puedo ya vivir largo tiempo y sin embargo tengo muchas cosas que sería preciso revelar acerca del Papa y de su reino. Por eso he publicado estas figuras e imágenes, cada una de las cuales vale por todo un libro que se debe escribir contra el Papa y su reino, para testificar ante el mundo entero lo que pienso del Papa y de su reino diabólico. Que estas figuras sean mi testamento. Convencido estaba en sus últimos momentos de que la doctrina que había enseñado era la de Cristo. Por tanto, si alguno la impugnaba, debía ser calificado de anticristo, especialmente el Papa. Por lo demás, pensaba que el fin del mundo tenía que estar próximo. Esta idea se le hacía más firme cuando consideraba el avance asolador de los turcos, enemigos del nombre cristiano, que en aquellos momentos ocupaban ya una buena parte de Europa. Entre el turco y el Papa establecía una unidad casi indisoluble, haciendo de ambos hijos del diablo, es decir, anticristos. El Papa, resumía, es el espíritu del anticristo, su carne es el turco.
el cual infesta la iglesia corporalmente como aquel lo hace espiritualmente. Un día se dirigió a Dios exclamando: Señor, moriré enemigo de tus enemigos y en la excomunión de tu hostil adversario el Papa, pero él morirá en la excomunión tuya. A él y a mí nos juzgarás tú, a él lo condenarás a destrucción y muerte como adversario y enemigo tuyo, a mí, criatura miserable, pero confesor de tu nombre y de tu verdad, me salvarás. Asimismo repetía: mi epitafio será el de siempre. En vida fui para ti la peste, muerto seré tu muerte, oh Papa. Cierta vez, al retirarse algunos que lo habían visitado, los despidió diciendo: que el Señor os llene de su bendición y de odio al Papa. Se cuenta que el día antes de morir tomó en su mano un trozo de tiza y escribió en la pared aquel verso: Pestis eram vivus, moriens ero mors tua, Papa, aunque el hecho histórico es muy dudoso. Sin duda que el estado de su alma era sombrío. La Iglesia Católica no había sido destruida como él lo pronosticara. Por el contrario, como dijimos, acababa de iniciarse el Sagrado Concilio de Trento con gran ira del reformador fracasado. La Iglesia florecía con renovada juventud. Aparecían nuevos defensores, pletóricos de lucidez y de coraje. Desde hacía 9 años, la Compañía de Jesús había entrado en acción. ¿Y él qué era, al fin de cuentas? Un caudillo religioso cuya autoridad estaba en disputa. Terribles pensamientos asaltaban su mente. Si quisiera, en 3 sermones les conduciría de nuevo a sus viejos errores, y estallaba en carcajadas atroces. Todos los hechos de su vida desfilaban ahora por su cabeza: su niñez y su juventud, su vocación religiosa, su ordenación sacerdotal, sus misas, de cuya celebración durante 15 años se arrepentía. Decía: hubiera hecho mejor si hubiera sido explotador de prostitutas. Su rebelión, su enfrentamiento con Erasmo, la terrible represión de los campesinos. Se había vuelto sumamente irascible, lo que hacía sufrir mucho a su mujer, a sus amigos, a sus allegados. En diciembre de 1545 comenzaba el Sagrado Concilio de Trento y otra sería la historia. La veremos en nuestro próximo encuentro con Lutero, el monje maldito. Una voz clama justicia desde el pasado. Una batalla despiadada se libra por las almas. Y usted, por primera vez, es testigo de ella. Los enemigos presentan batalla con el manejo del poder, la primacía del número, la conspiración del silencio, una persecución implacable, calumnias, difamaciones. Los que resisten fieles en la fe esgrimen ceñida a sus mentes la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio, embrazando siempre el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
Estos son los tiempos que corren acelerados hacia la batalla final, en la que usted muy pronto dejará de ser testigo y se convertirá en miembro de uno de los dos bandos. Dos banderas, dos ejércitos. Uno es de Cristo, el otro va a la perdición eterna. Acompáñenos en esta verdadera cruzada contra el enemigo externo e interno, para la restauración del orden y la justicia que prepara la paz duradera. Esta es la voz de la tradición católica. Radio Cristiandad. Desde el 97.1 de la frecuencia modulada. Luchando para que Cristo reine.